¿Qué hacemos con esos niños que tienen procesos infecciosos de repetición? Generalmente, cuando decimos que tienen infecciones de repetición, casi siempre nos referimos a infecciones respiratorias. Sin embargo, sabemos que esto pues, va a ser común en los niños y que otro tipo de procesos de infecciones como meningitis, abscesos, son menos frecuentes. Sin embargo, la mayoría de las infecciones respiratorias son autolimitadas y podemos tener hasta 7 episodios de infecciones respiratorias al año, hasta los 3 años, y en los niños mayores de 3 años generalmente podemos ver hasta 5 episodios de procesos infecciosos respiratorios y no tener alguna complicación. Sabemos que la mayoría de las infecciones respiratorias van a ser virales y en los niños de 6 años hasta el 60% ha tenido ya una infección respiratoria aguda, y de estas, las respiratorias de vías aéreas generalmente altas. Las infecciones en vías aéreas bajas son menos comunes, pero hasta el 6% de los niños a los 2 años tuvo ya alguna infección de vías aéreas respiratorias bajas, como bronquitis, bronquiolitis, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos a estos pacientes y no sabemos si esos procesos infecciosos por los que está llegando al consultorio son más o menos de los que debería tener y cuándo debemos hacer algo? Entonces tenemos que tomar en cuenta la historia personal, la historia de la familia de mi paciente, todos los hallazgos clínicos que yo encuentro y los estudios de laboratorio que tiene mi paciente o que le voy a solicitar. Y entonces sí, en base a esos 3, tomar una decisión. Y podemos tener 3 escenarios. El niño que no va a necesitar investigaciones extras porque llega con algún proceso infeccioso, el niño que tiene factores de riesgo para tener los procesos infecciosos que está presentando, o aquel niño que necesita ampliar el abordaje y ver si tiene alguna otra entidad que no se está detectando. ¿Para qué? ¿Cuáles son los niños que no necesitan hacer otras investigaciones? Bueno, pues son generalmente esos niños que sobre todo tienen el proceso infeccioso en el periodo de frío, que se recupera pronto después de que recibe el tratamiento, que se encuentra completamente asintomático entre un proceso y otro, toda la sintomatología se elimina. Claro, la mayoría de estos procesos infecciosos son virales, son autolimitadas, no encontramos en el interrogatorio algún factor de riesgo, el crecimiento, el desarrollo y la exploración física son normales y responden muy rápido al tratamiento. Puedo encontrar niños que tienen factores de riesgo para infecciones respiratorias y en estos casos podemos encontrar prematurez, la exposición a humo de tabaco, contaminación que puede haber dentro de su ambiente o fuera del ambiente, aquellos pacientes que cursan con anormalidades congénitas, enfermedades cardiovasculares o enfermedades neurológicas crónicas. Los pacientes con prematurez pues muchas veces pueden desarrollar o hacer complicaciones como displasia broncopulmonar. Generalmente entre más prematuro, menos oportunidad del paso de inmunoglobulinas a través de la placenta, a través de la madre. Ellos muchas veces tienen función pulmonar alterada y también tienen esta misma prematurez les condiciona alteración en muchas de las células del sistema inmune que hemos visto durante toda esta tarde, ¿no? Entonces, todo esto va a favorecer los procesos infecciosos de repetición. La contaminación sabemos que causa inflamación, tanto de la vía aérea alta como del alveolo, y depende de qué tipo de contaminación, a qué concentración y en qué tiempo de exposición se está presentando, para que pueda ser condicionante de esos procesos infecciosos por los que está llegando el paciente. En el caso, por ejemplo, de tabaquismo, pues la exposición prenatal al humo de cigarro, es decir, las madres que fuman, van a ocasionar una función pulmonar pobre en el niño. También se ha visto que hay menor capacidad de los volúmenes pulmonares y también afecta el crecimiento del feto. Y todo esto en conjunto pues va a ser un factor de riesgo para esos procesos infecciosos en los pacientes. De las anormalidades congénitas podemos tener anormalidades en el propio tubo respiratorio, como las malformaciones adenomatoides quísticas, pero podemos tener otros procesos congénitos de anormalidades que van a favorecer los problemas, como las atresias esofágicas,
con o sin fístula, y todas aquellas anormalidades congénitas cardiovasculares que me van a dar un flujo pulmonar aumentado. En el caso de anormalidades que ocasionan daños neurológicos, pues por ejemplo el uso constante de antiepilépticos, sabemos que aumenta la secreción de moco, los pacientes muchas veces van a ser hipotónicos y esto va a ocasionar un reflujo gastroesofágico y en conjunto pues puede favorecer estos procesos infecciosos de repetición, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que no tiene las características del primero o que no tiene en la historia factores de riesgo para llegar con esos procesos infecciosos con los que estoy revisando? Entonces hay que ver si el paciente tiene o no datos de alergia que le puedan estar también favoreciendo algunos procesos, o hay que ver si no hay complicaciones dentro de los procesos infecciosos, como es el que el paciente presente bronquiectasias o algunas otras cosas como síndrome del óvulo medio, otitis perforadas, etcétera. Y entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos para abordar a esos pacientes con infecciones de infecciones generalmente de repetición, que generalmente son respiratorias. Entonces hay que ver la historia personal, como dijimos, la familiar, los hallazgos clínicos y los datos de laboratorio. ¿Y qué vemos? Bueno, hay que ver cuáles son las preguntas claves que me van a orientar durante la historia clínica hacia un determinado camino para hacer los estudios en ese paciente. Dentro de los antecedentes es muy importante ver, una vez que llega ese niño, cómo está constituida toda la familia, si tiene hermanos, si estos están enfermos o son sanos. Entonces es muy importante ir haciendo todo el árbol de las generaciones. ¿Ha habido muertes tempranas en la familia? ¿Existe consanguinidad? O bien hay datos de alergia de la familia. Y lo que es más difícil que nosotros encontremos es si existe la historia de que alguien tuviera una inmunodeficiencia primaria. Lo más común es que nos refieran que hubo alguien enfermo y que falleció, pero es muy importante preguntarlo. Dentro de los antecedentes perinatales ya ven que encontramos factores de riesgo que me puedan hablar de que ese paciente por esa causa está teniendo infecciones y no es que sea una inmunodeficiencia primaria. Entonces hay que preguntar si fue de término o no, si en el parto hubo complicaciones, si el paciente recibió lactancia materna, pero si esa lactancia en el momento que llega conmigo ha sido exclusiva o siempre se ayudó de fórmula, cuánto tiempo recibió la lactancia materna exclusiva, en qué momento se cayó el cordón umbilical, si recibió vacunas y cuáles. Entonces todo esto me habla también, entre más lactancia materna tenga, más estoy segura de que ha habido un apoyo inmunológico hacia mi paciente. Si el paciente nunca ha recibido lactancia materna, pues no hay algo que estuviera ayudando a madurar a ese recién nacido, ¿no? Si el cordón umbilical se cayó de manera normal antes del mes, entonces puedo pensar que no tiene un defecto de neutrófilos. En cambio, cuando el cordón umbilical tiene un retraso en la caída, mi paciente, si tiene ciertos otros hallazgos, puede ser que tenga una inmunodeficiencia primaria del tipo de adhesinas. El paciente cuando recibe vacunas va madurando su sistema inmunológico. Si no ha recibido ninguna, a lo mejor también le falta madurar. En cambio, si recibió y tiene complicaciones, me puede hablar o traducir de un problema inmunológico importante. Ese niño que estoy revisando, ¿va a guardería o es cuidado a su casa? Si va a la guardería, ¿ha coincidido con el momento en que empezó a presentar las infecciones? Este paciente, ¿a qué edad empezó su ablactación? ¿Se expone a contaminantes? Ya decíamos factores de riesgo como el humo de cigarro, y si tiene alguna enfermedad que la mamá ya sepa, que le hayan diagnosticado anteriormente, ¿no? Una vez que hago mi interrogatorio acerca de los factores ambientales, acerca de la familia, acerca de los hermanos y acerca del periodo perinatal, me voy a enfocar en el padecimiento. Y este padecimiento con el que llega exactamente cuando empezó, ¿qué tan frecuentes son esos procesos infecciosos? ¿Han sido graves? ¿Responde al tratamiento y mejora completamente entre los eventos o va recuperándose, queda con sintomatología y cuando vuelve el siguiente cuadro se exacerba nuevamente la sintomatología? Siempre es el mismo sitio, hay una otitis y no hay otra infección, o la otitis es de un oído y no presenta otros lados, o en ocasiones es la otitis, después una sinusitis, después una neumonía, etcétera, ¿no?
Una vez que sabemos todo esto, es muy importante preguntar si está hospitalizado, buscar en el expediente, buscar en el laboratorio. Si viene a la consulta, preguntar a los papás si saben si en alguno de los procesos infecciosos han encontrado algún microorganismo y cuál microorganismo es. Al momento que lo exploro, pues obviamente el peso y la talla me dan una idea de qué tan afectado está o no por estos procesos infecciosos. Si el niño en la exploración tiene algo que me esté hablando, a lo mejor tiene rasgos de síndrome de Down o tiene tantas anormalidades que me pueden orientar a una cromosomopatía, o me da un fenotipo que yo observo en alguna inmunodeficiencia primaria. Si se está infectando frecuentemente, obviamente vamos a ir a buscar a los responsables de defendernos. Y acuérdense que vamos a buscar ganglios y amígdalas, que es donde están trabajando constantemente los linfocitos T y B. Entonces hay que ir a ver de qué tamaño y si están presentes las amígdalas, si tiene ganglios, si están crecidos, si están normales, el vaso y el hígado. La piel y la mucosa están comprometidas o las veo de apariencia normal, y si hay un compromiso a otro nivel. Una vez que nosotros tenemos todos estos datos, pues vamos a ir orientándonos y vamos a saber si en mi paciente a lo mejor es alérgico. Sabemos que la alergia va incrementando cada vez más, pero estos pacientes tienen peso y talla adecuada. Los papás se quejan de que el niño está constantemente con procesos infecciosos, pero una vez que uno interroga cómo son esos procesos, bueno, generalmente tiene síntomas como moco, tos, prurito, nasal, ocular, pero generalmente la mayoría son sin fiebre. Entonces, sí tiene moco, sí tiene tos, pero muchas veces estos procesos están sin fiebre y se curan con antihistamínicos y con esteroides. A veces no se elimina completamente el síntoma, es decir, mejoran, y antes de que vuelva a tener otra exacerbación, tiene otra vez otro poco de moco o de tos. Y en estos casos vamos a tener pacientes que tienen un proceso de alergia y que esa inflamación de la vía aérea va a favorecer que en algunas ocasiones un virus, sobre todo, sí empiece a crecer y produzca más inflamación. Entonces, muchos procesos van a ser únicamente sintomáticos a la respuesta alérgica, en ocasiones van a ser acompañados de virus y más raramente de bacterias, pero esto es en general lo que vemos en los pacientes que son alérgicos. Y podemos tener otro momento en donde el paciente sí tenga otros problemas, como una inmunodeficiencia primaria. Y las inmunodeficiencias primarias pues son padecimientos que son causados por mutaciones en genes que van a codificar para proteínas del sistema inmunológico. La inmunodeficiencia puede alterar la función de una célula o la cantidad de la célula, y por ende va a alterar el desarrollo del sistema inmunológico. Y hoy en día sabemos que los procesos infecciosos en las inmunodeficiencias primarias no son la única manifestación de estas, sino que podemos tener inmunodeficiencias primarias en donde además podemos tener neoplasias, autoinmunidad, alergia o simplemente fiebre por procesos de inflamación. Entonces, estos son ejemplos de genes que pueden dar, por ejemplo, que sobre todo da inflamación, o estos que sobre todo me pueden dar manifestaciones. Aquí tenemos alergia, autoinmunidad y autoinflamación, etcétera. Entonces, podemos tener una combinación ahora de manifestaciones para presentar estos procesos infecciosos. ¿Y de qué microorganismos se van a infectar los pacientes con inmunodeficiencias? No se van a infectar únicamente por oportunistas, porque esto es algo que a veces tenemos en mente, sino que podemos tener inmunodeficiencias primarias con infecciones de los mismos que se infectan los niños en la comunidad, pero con mucho mayor frecuencia. Podemos tener, sí, en microorganismos oportunistas, o bien historia de autoinmunidad más infección, síndromes linfoproliferativos con o sin procesos infecciosos, síndromes hemofagocíticos o síndromes autoinflamatorios. De todos estos podemos tener datos en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Y entonces, una vez que investigamos ya específicamente sobre inmunodeficiencias, sí tenemos que ser muy acuciosos con la historia familiar y reinterrogar acerca de muertes tempranas en la familia, no solo de hermanos, sino también de primos, es decir, de hijos, de tíos, etcétera. Es importante preguntar
si hay consanguinidad o si la localidad en donde viven los padres de ese niño es pequeña y cuántos habitantes, porque puede ser endogámica. Si estas muertes que refieren son en hombres y en mujeres o únicamente en varones, porque eso me va dirigiendo hacia un tipo de herencia. Si hay muertes tanto en hombres como en mujeres, yo voy a pensar que a lo mejor el padecimiento es autosómico recesivo. Si encuentro únicamente muertes en varones, voy a pensar que es una enfermedad ligada al X. También si se aplicaron las vacunas, si hubo complicaciones, por ejemplo, las vacunas con microorganismos vivos atenuados, que generalmente nuestro sistema inmunocompetente va a mantener a raya, en un individuo inmunocomprometido le puede conferir los procesos infecciosos. Y precisamente BCG, que es la primera vacuna o inmunización que se recibe al nacimiento, ocasiona complicaciones en inmunodeficiencias celulares y inmunodeficiencias de fagocitos. ¿Cuáles van a ser las características de los procesos infecciosos en estos pacientes? Bueno, ellos sí van a tener generalmente siempre fiebre, a diferencia de los pacientes alérgicos que inusualmente tienen fiebre. Son difíciles de controlar, les dan el antibiótico y el paciente vuelve a recaer. Las infecciones son graves, es decir, empieza con una otitis y muchas veces esa otitis se perfora o pasa a una sinusitis o una neumonía, de repente hace un derrame, o una neumonía muy grande que lo lleva a la terapia intensiva. Puede ser que haya microorganismos oportunistas que no son usuales, las complicaciones y no solamente son locales, sino que puede hacer manifestaciones como sepsis o incluso infecciones en el sistema nervioso central. Hay algunas señales que nosotros llamamos como de alarma, que son precisamente infecciones óticas de repetición complicadas, procesos sinusales que requieren de antibióticos y algunas veces de antibiótico intravenoso, 2 o más neumonías en un año que requiere el tratamiento. No es lo mismo un niño que hace una neumonía viral, que se va a su casa, que responde con el tratamiento, a un paciente que se tiene que internar y tenemos que dar el antibiótico por vía intravenoso, el paciente que requiere constantemente de antibióticos, que no crece, que puede tener abscesos de repetición, aftas, además de los procesos infecciosos y fiebre, aquel paciente que tiene el antecedente en la familia de que alguien falleció por algún proceso infeccioso. Entonces, todos estos pueden ser un dato de alarma para sospechar precisamente en estos padecimientos. Pero es muy importante ver que no solamente estos signos de alarma son los únicos que me van a decir o identificar, y no todos los procesos infecciosos siempre son aparatosos y graves. A veces en esos momentos siempre hay que sospecharlo. Pero cuando tenemos infecciones por microorganismos que no son tan usuales como, por ejemplo, un molusco contagioso pero generalizado o una cándida diseminada, verrugas generalizadas, podemos tener un defecto muy especial del sistema inmunológico que hace que no responda a virus del papiloma humano, etcétera, ¿no? Entonces, además de los anteriores, ojo con estos procesos infecciosos que no vemos todos los días en la comunidad, ¿no? Dentro de todo el grupo de las inmunodeficiencias primarias pueden fallar los anticuerpos, puede fallar el complemento, pueden fallar los fagocitos, pueden fallar los TLRs, etcétera. Y todo eso me da estos cuadros de infecciones de repetición. Pero dentro de todas, las más importantes en cuanto a número son las inmunodeficiencias primarias, porque constituye hoy en día a nivel mundial y también en México el 50% o más de las inmunodeficiencias primarias que presentan los pacientes. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos niños que llegan con estos procesos infecciosos que parecen de repetición? Bueno, pues hay que pedir una BH completa para observar cómo están los leucocitos, los linfocitos y los neutrófilos. Es importante pedir unas inmunoglobulinas desde la primera valoración, tanto IgG, IgA, IgM y muchas veces IgE para descartar si el paciente tiene estos datos de alergia. Podríamos pedir una citometría de flujo con las poblaciones para linfocitos T cooperadores, linfocitos T citotóxicos, linfocitos B y células NK, una radiografía de tórax, unas pruebas de función pulmonar, una tomografía y en ocasiones una broncoscopía. Estos son los estudios que haríamos no solamente por pensar que tuviera una inmunodeficiencia primaria, sino en aquellos niños que estoy pensando que tienen algo más y que lo debo de abordar.
no en el primero ni en el que encuentro factores de riesgo, sino en aquellos que algo tengo que abordar. Si yo ya pienso específicamente en una inmunodeficiencia primaria, entonces la radiografía de tórax va encaminada para que nosotros veamos si tiene o no timo, porque cuando sospechamos de una inmunodeficiencia celular, en donde los pacientes empiezan con procesos infecciosos a etapas muy tempranas, esos niños generalmente no observamos timo en la radiografía de tórax. Podemos hacer estudios, podemos agregar además, en el caso de sospecha de inmunodeficiencias primarias, la búsqueda de isohemagnutininas, que son sencillas y que pueden estar en muchos laboratorios, o bien los títulos de anticuerpos antes y después de una vacuna, que pueden ser proteicos o contra antígenos polisacáridos. Estos serían los estudios de primera fase en el caso de sospechar una inmunodeficiencia, o bien la reducción de nitrazol de tetrazolio para ver qué tanto están funcionando los macrófagos. Como segunda fase ya se llevan a cabo en otros lugares, pues se pedirían subclases de inmunoglobulinas, subpoblaciones de T, de B y de NK, pruebas de hipersensibilidad retardada, estudios en donde se pueden poner los linfocitos a proliferar, función de las células NK, o estudios más objetivos como en citometría de flujo para ver precisamente la función de los neutrófilos. Y finalmente se pueden hacer estudios de producción de inmunoglobulinas in vitro, buscar a través del tamiz neonatal si hay o cantidades de maduración de los linfocitos T, producción de citocinas y obviamente la secuenciación de los genes que pensemos que están involucrados. Y entonces podemos tener un algoritmo en donde veamos en ese paciente con infecciones de repetición, de acuerdo a mi historia clínica, de acuerdo a la edad de presentación, de acuerdo al sitio de infección y de acuerdo a la microbiología de la infección, es decir, a qué tipo de microorganismos está afectando mi paciente, y ver si solamente es un órgano o si es en diferentes órganos. Y entonces ver si las infecciones son virales, son por hongos o por oportunistas, o son solamente bacterianas. Los desórdenes de células T generalmente me van a dar este tipo de procesos infecciosos, mientras que los procesos bacterianos de repetición me van a hablar de defectos de fagocito, de complemento o de inmunoglobulinas. Y entonces pido todos los demás estudios para poder llegar a un abordaje diagnóstico de mi paciente, y en el caso en donde veamos que las infecciones son más localizadas, pues ver si hay anormalidades anatómicas, reflujo gastroesofágico o fibrosis quística, que aunque es por pseudomonas, etcétera, pues está muy localizada únicamente a pulmón. Y precisamente en la unidad de investigación en inmunodeficiencias trabajamos en la torre del Instituto Nacional de Pediatría, pero no solo, sino en colaboración con una red de médicos inmunólogos de todo el país, pues hacemos estos estudios que revisábamos aquí para poder llegar al diagnóstico de los pacientes. Además, tenemos una fundación, que es la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias Primarias. Les invito a que entren a la página porque es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de transmitir a los médicos que existen estas enfermedades y luego estar en el laboratorio haciendo los protocolos y los estudios. Y gracias al esfuerzo de todos los médicos que participan en esta causa, pues podemos llevar a cabo los diagnósticos de los pacientes. A través de la página pueden encontrar ustedes estos restaurantes. En estos restaurantes ustedes pueden hacer una cooperación para la fundación y bueno, participar para poder llevar a cabo pues precisamente el diagnóstico de estos pacientes. Es una plática muy breve, pero espero que hayamos dejado el mensaje acerca de cómo abordar a su niño, y si tienen alguna duda, la manera en que trabajamos es que mandan sus casos clínicos a alguno de los correos que les vamos a dar al final, y a través del correo nos ponemos en contacto con ustedes para decirles qué es lo que vamos a hacer en cada caso en particular. Muchas gracias.